Bueno, un saludo a todos los seguidores de acá del canal. El día de hoy vamos a transmitir la partida número 14 que arrojó al campeón del mundo Gukesh. Un aplauso para el genial Gukesh, extraordinario. Una partida de alguna manera con poca ambición, pienso yo, de parte de Ding Liren. Siento que pudo haber buscado otras alternativas de blancas. Un bonito trabajo, por cierto, de recuperación psicológica de parte de Dean, aunque no le alcanzó en esta última partida. Un gravísimo error, quizás, como dicen por ahí, uno de los errores más graves de la historia, tratando de hacer memoria. Algunos decían de Fischer, pero Fischer era ese alfil por H2, era tabla, había que jugarlo con mayor precisión. Realmente una partida que dejó ver un Dean que vacilaba en algunos momentos, seguramente muy nervioso en la última partida, un Kukic que entró con todas las ganas al escenario, Ding de alguna manera se vio cuando entró al lugar de juego mucho más calmo, en cambio Kukic entró como un avión, quería una tromba, parece que quería comerse el mundo en esa última partida. Y de verdad que esto es un premio al esfuerzo, un premio a sus entrenadores, a su, de alguna manera, mentor, según Bukech, prácticamente el Vichy Anand, campeón del mundo, por cierto, y que alguna vez también lo tuvimos acá en Chile y logré compartir con él gratos momentos. Así que, en verdad, felicitaciones gigantescas para Bukech y todo el trabajo que está haciendo el equipo de la India. Sí, ya tienen metido a Erigaisi, también entre los mejores del mundo. Así que vamos a ver el día de hoy esta final de alguna manera, llamémosla electrizante por cómo termina, ¿no? De alguna manera quizás no hubiese sido la mejor forma de terminar y Dean está esperando el duelo de partidas, ¿no? De partidas más rápidas. Pero bueno, sin más que eso, vamos a ir a nuestro análisis, ¿cierto? Post-mortem de este campeonato del mundo. Bueno, parte DIN con caballo F3, D5, G3, alfil G2, caballo C6 y D4. Bueno, E6 enroque, ¿cierto? Peón por D4, caballo por D4 y caballo G7. Esta jugada alguna vez la realizó Walter Arancibia, ¿cierto? No recuerdo muy bien contra el jugador español que se enfrentó, pero fue como la primera partida que se realizó. Caballo G, E7, C4, caballo por D4, dama por D4, tocando la dama, sacamos la dama y D4. Esto es teoría. E3. Y acá había una partida que se había realizado en la jugada E5. Sin embargo, Ukech, alfil C5, saca una pieza de manera bastante rápida. Peón por D4, alfil por D4, desarrollo, caballo C3, enroque corto y caballo E5. De aquí me estaba gustando la partida. Alfil B6 me estaba gustando en la medida que el maestro Dean tomara un poco el control de la posición y fuera un poquito más ambicioso. En esta posición da para ser ambicioso, el alfil de C8 se encuentra encerrado, la torre 8 propia muchas veces de algunas defensas, ¿cierto?, de negras. Aquí la mejor continuación, a mi modo de ver, puede haber sido dama E2, un poco mejor, digo. ¿Por qué un poco mejor? Porque no cambio las damas en este minuto, procuro ubicar mi torre en el centro, desarrollo una pieza, quedo levemente mejor, por ejemplo, amenazo alfil por B6, doblando los peones, si caballo D4 podríamos cambiar acá, alfil F4, podría tener en algún minuto este famoso 3 contra 2, alfil F5 y dama E5. Podríamos intercambiar las damas, presionar al peón de D4, torre D8 y B4. Y por supuesto ahora ya estamos de alguna manera ejerciendo presión en dos lugares, en el punto B7 y en el punto D, el alfil de B6, quien se encuentra atrapado con la amenaza S5. Bueno, torre E8, por ejemplo, alfil F4, esto es una idea, por ejemplo, torre 1 y torre 7 y torre 1, ¿no? Objetivo básico en esta posición, darle un poco de vida, ¿cierto?, a los alfiles y torre E1. Por supuesto que las negras no podrían capturar acá en D6 porque le darían un matilde al fondo, así que tendrían que jugar, por ejemplo, alfil E6 y esto daría pie a una interesante continuación. C5, por ejemplo,
alfil C7 y ahora alfil H3. Podría ser esto interesante, quizás sea chaya mía nomás, alfil por H3 y torre 8, mate, ¿no? Y en el caso de alfil por D6 podríamos seguir metiendo más chaya y jugar torre por. Es decir, si nos comen acá, comemos alfil por E6 jaque, ¿cierto? Si torre F7 no sería tan bueno por peón por, torre y F8, y aquí estaríamos con D7 y una posición de abandono prácticamente, ¿no? Estaríamos perdiendo una piececita y si rey acá alfil por torre. Pero torre por E6 igualmente tiene alfil E7 y acá tendríamos una sabrosa jugada como torre C6, buenísima, peón por y alfil por, y aquí estaríamos, ¿cierto? En una posición que el blanco está mejor, podría haber sido una opción, ¿no? Es decir, la jugada dama E2 hubiera dado más opciones al blanco de hacerse de una ventaja, sobre todo que vas con blancas, ¿no? Estás en la última partida, estás por el campeonato del mundo, estás bien en tu posición, no tienes para qué retroceder con tus piezas. Una Kading juega B3, y A6, caballo C3 y alfil D4. Ya la posición se iguala, alfil B2 y E5. Si bien es cierto, las negras controlan las casillas oscuras y las blancas controlan las casillas claras. Dama D2, alfil E6, desarrollo, caballo D5, salto al centro y B5, ataque lateral. Igual juicioso, no pasa nada por este lugar, no hay algún jaquecito, tengo la dama y se alfil por caballo saco la torre. Bueno, C por B5. Acá también se podría haber jugado alfil por D4, ¿no? Caballo por D4 y F4. Bueno, si comemos, se cae el caballo, si peón por, dama por caballo. La captura en C4 debe ser la captura más auspiciosa en esta posición. Torre C8, torre C1 y si F6, dama E3. Ligera ventaja blanca, hay mucha partida por delante. Sin embargo, Ding va por C por B5 tratando de simplificar completamente la posición. Quiere llegar rápidamente a las tablas y esto nos damos cuenta, caballo F4 se simplifica prácticamente una cantidad de figuras importante, torre B8, torre D1, tocando el alfil, sacamos el alfil, capturamos y capturamos. Bueno, B4, esta es una jugada bastante buena, de alguna manera, en este pequeño final para restringir el avance, ¿cierto?, de los peones, que es mayoría, 2 contra 1. Sin embargo, bueno, acá Ding juega A4, que en realidad tampoco me gustaba mucho, la idea era torre de 4 quizás mejor, posicionar la torre, por supuesto, en una ubicación mucho más activa, torre de 8 y torre de 1, torre por, y aquí estamos, ¿no? En una posición de presión, podríamos jugar dama de 2 después, presionando el de B4, la torre de 8 se tiene que mantener, la dama de 6 se tiene que mantener ahí, presionamos, o sea, metemos un poco más de juego. Bueno, Ding, con lo técnico que es en su idea de alguna manera de finales, en su conocimiento de finales, juega A4, peón por y torre por. Y vemos que la torre queda algo pasiva en este lugar, ¿cierto? Las piezas de las blancas, si bien es cierto, tiene un peón en el flanco de dama, pero este se va a caer, que es lo más lógico. A lo que apostó prácticamente Lin Diren es a jugar bien el final. Es decir, a jugar un final en una posición en la cual si bien está levemente inferior, pero es imposible para las negras por conductos regulares ganarlo, ¿no? G6, dama de 4, vamos cambiando nuevamente las damas, no cambiamos la dama, aquí claramente Bukech trata de buscar algún tipo de recurso, de no cambiar tanta pieza, B4 ya es necesario, tenemos que comernos el peón y torre a 8. Con estos cambios ya llegamos a un famoso 3 contra 2 que ya vimos alguna vez en una posición, por cierto, donde quedan 3 contra 2, pero era de torres, ¿no? No estaban los alfiles. G5, acá, por cierto, el jugador Bukech trata también de no cambiar las piezas, no llegar a ese final de torres de 3 contra 2 que ya sabemos que es tablas, y mantiene un buen momento en la posición. Rey G7, siempre tratando de buscar. Acá la única amenaza que tiene Ding durante casi toda la partida es torre por F7, alfil G6 y torre C4. Nuevamente buscando el cambio de piezas, lo cual si cambiamos nuevamente llegamos a un final tablífero. Torre B1, rey G2, torre 1. Aquí nos vamos a dar un par de vueltecitas para llegar a la posición final. Torre A4, torre 5, alfil F3, rey H6, rey G1, vemos como Ding pasa, ¿cierto? Esperando que las negras también hagan lo propio. Van un poquito mejorando su posición las negras, pero no es tanto, no es tan decisivo esto de la mejora. Alfil B7, rey G5, el rey se va acercando hacia el centro.
F3, ya eliminamos uno de los peones, quiere quedarse el 2 contra 1 en el flanco de rey. F5, peón por, peón por. Y aquí se está haciendo una fortaleza. Torre B4, alfil F7, rey F2, jaque, rey G1. El rey se mantiene, ¿cierto?, alrededor de su peón, siempre generando defensa relativa referente a este peoncito. La torre de B4, como buena torre, impide el avance del peón F4. El rey tampoco puede pasar a ningún lugar con negras. Claramente esto es una situación de igualdad. Es decir, las negras tienen peón de más, pero no pueden pasar a la posición. Bueno, rey F6, torre B6, torre B4, vamos repitiendo. Aquí busqué haber dicho rey F6 y me conformo con las tablas. Y vamos, nos preparamos para las partidas rápidas, que quizás también hubiese tenido ventaja, pero continúa con la jugada alfil E6. Bueno, torre A4, torre B2, tocando el alfil, los últimos recursos, los últimos cartuchos que está empleando el gran maestro y destacado jugador Gukesh de la India para tratar de movilizar este tipo de juego, este tipo de tablas, ¿no?, a los cuales nos está llevando el gran maestro Gukesh. Alfil A8, y Ding ahí se mantiene, ¿no? Se mantiene estable en esa posición. Dijimos todos, miramos la transmisión, y digamos, esto va a ser tablita, fácil. Rey F6, torre F4, y aquí ya no deja avanzar el peón. Rey E5, y aquí es el momento crítico de la posición. Ahí es el momento donde ustedes tienen que analizar, empezar a comentar y decir qué harían ustedes con las piezas blancas. ¿Qué jugarían en esta posición? Sabemos que el rey de las negras se encuentra cortado, ¿cierto? No tiene posibilidades de pasar. Bueno, si cambiamos los alfiles, al final es tabla, total. Lo único que tenemos que tener cuidadín, como dicen cuidadín Liren, lo único que tenemos que cuidadito es que no ganen la oposición en el final de reyes. Si es que llegamos a cambiar las torres, por supuesto. Así que bueno, hasta el momento, como vimos, un Ding Liren que no propuso mucho en esta partida con blancas, se limitó prácticamente a jugar a la igualdad, ¿cierto? Lo cual no es muy bueno cuando tú estás jugando una partida tan decisiva por el título mundial. Siempre tienes que buscar algo más activo, siempre tienes que buscar generar algún tipo de ataque. Por supuesto que en una partida como esta están todos los nervios de momento, prácticamente, bueno, si gano esta partida me convierto en campeón del mundo absoluto, si tablas voy a irme a un match que no sé cómo va a estar, qué sé yo, y la chance de perder siempre también está, ¿no? Control de los nervios es importantísimo en una partida de ajedrez, vital, como lo decía Boreski, y el aspecto físico tiene que ser también uno de los factores fundamentales, no solamente en un campeonato del mundo, sino que en cualquier partida, en cualquier torneo de ajedrez. Bueno, en este caso, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes piensen que yo estoy jugando con esto, bueno, Ding se manda la embarrada del siglo. No sé si del siglo XXI, si del siglo XX, si en 200 años. Pero acá Ding se manda la jugada inolvidable. Torre F2, horrible, 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 horrible. Torre F2 muy mala. Pierde de manera inmediata. Mirando la transmisión, Busquets miró para todos lados, dijo, no lo puedo creer. Se emocionó porque ya vio que esta posición se ganaba y de verdad que esto es un masazo. Y cuando se da cuenta Dean de lo que está ocurriendo en el tablero, fue dramático. Ver un Dean tirado, ¿cierto?, en la mesa. Bueno, torre por F2, Busquets rápidamente, rey por F2 y alfil de 5. Y esto decidió absolutamente todo. Si el alfil hubiese estado acá en B7, por ejemplo, no necesariamente cambiamos el alfil, lo podemos retirar, lo podemos colocar en otra dirección. Sin embargo, como el alfil se encuentra en A8, tiene que proceder al cambio en D5, rey por D5, rey E3 y rey 5. Y aquí esto se gana. Absolutamente ganado. Por ejemplo, rey F2, podemos jugar, ¿cierto?, oposición diagonal, y si rey E2, bueno, nosotros podemos artificiar la jugada rey E4, ¿no? Rey F2, y vamos metiéndonos rey E3, ¿no?
poder ir achicando la posición del rey, ¿cierto? Cualquier movimiento de esto termina con la caída del peón, por cierto, y claramente este final está ganadísimo. Así que como vemos, la partida termina tras la jugada rey e5 con abandono del campeón del mundo Ding Liren tras este error garrafal tras rey e5, jugar torre f2 es terrible. Yo pensaba en este minuto jugar alfil g2. Alfil g2 y ahí estoy, ¿no? Y aquí que me maten con esta fortaleza que tengo. Por ejemplo, puedo jugar torre a2 y aquí me mantengo. Tranquilito, torre f1, no sé cómo va a entrar, no tiene cómo entrar el negro. Y si me tocan el peón, por ejemplo, torre b3, rey f2 y tampoco tiene cómo entrar. O sea, la fortaleza que creó Dean en torre f4, g3, rey g1, yo no sé si se traspuso, qué estaba pensando, jugó muy rápido y juega torre f2, cuando simplemente alfil g2 y nos vamos a preparar para las partidas rápidas. Bueno, pero bueno, quitándole todo lo demás, torre f2, ya sabemos cómo se ganó la partida, rey e5, y con esto Bukech se convierte en el flamante campeón del mundo 2024. Por supuesto que el campeón del mundo más joven de la historia, hay que decirlo, más joven de la historia, 18 años. ¿Qué le depara a Bukech ahora? Una felicidad absoluta, una celebración en la India, ¿cierto? Bueno, la India es el país más poblado del planeta, así que van a celebrar la gran mayoría, ¿cierto?, de los habitantes del planeta en un país el día de hoy. Bueno, Anand debe estar feliz también y todos los jugadores que apoyaron en este caso a Bukech y su carrera. Bueno, esto es solamente el comienzo, van a venir muchas cosas para Bukech, lo más probable, han habido muy buenos comentarios de él, Susan Polgar habló de él también, que tenía para mucho tiempo más, y aunque no lograra ser el campeón del mundo, de seguro lo lograría en algún minuto posterior. Pero lo logra ahora, lo logra con 18 años, batiendo un récord increíble. El récord lo ostentaba, por cierto, Garry Kasparov con 22 años en estos campeonatos del mundo realizados con matches por el título mundial y no digamos como copas del mundo en sí. Así que bueno, de mi parte agradecer las transmisiones, agradecer a ustedes por compartir, por seguir el canal, por dejar sus comentarios. Y bueno, vamos a esperar una nueva jornada, qué es lo que va a decir Bukech en la conferencia de prensa, qué va a decir Ding de todo esto, y un balde de agua fría para todos los ajedrecistas. Después de Torre F2, tenemos una nueva historia que se escribe en el mundo del ajedrez, Habemos campeón del mundo. Genial, Bukech, y como lo había anticipado en los videos anteriores, me imaginaba que en el control de los nervios, Bukech iba a estar mucho mejor que Ding. Quizás esto también le ayude finalmente a Ding Liren a quitarse el peso de ser campeón del mundo y pueda empezar a desplegar su mejor juego. No sabemos todavía, el ajedrez tiene muchas historias que contar, así que un abrazo para todos los seguidores del Rockstar, síganme en el canal y compártanlo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.